poquito de lodo, es parte del proceso. Yo tuve que cambiarme de ropa y eso para poder estar aquí. Porque allá andamos con bota de gomas, andamos con Timberland, andamos con diferentes herramientas para poder combatir el lodo en el campamento. Esos jóvenes están allá contentos, gozándose en el Señor. Anoche hicieron un tremendo musical. Allá tenemos las mellas de aquí. Allá están contentas esas muchachas. Están contentas comiendo plátano, no yuca, disfrutando el ambiente espiritual, pero también el ambiente con las demás personas. Pero bien, este no es el tema. En esta mañana tenemos un tema que es de vital importancia. Lleva como título Un hombre que nació 2 veces. Lleva como título Un hombre que nació ¿cuántas veces? 2 veces. Tremendo, un hombre que nació 2 veces. Y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Les motivo a que por favor me acompañe con su Biblia, ya sea con el celular, la puede encender, si la tiene físicamente, para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Antes de continuar, ahí vamos a tener una pequeña oración. Oremos. Cariñoso Padre que mora en las alturas de los cielos, te seguimos dando gracias en esta mañana, porque sabemos que estás con nosotros. Ahora que seguimos estudiando tu santa palabra, pedimos que en este momento amplifique nuestra mente para poder entenderla y ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les decía que el tema esta mañana lleva como título Un hombre que nació 2 veces. Y estamos compartiendo el libro en San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Aquí tenemos 2 personajes. ¿Cuántos personajes? 2 personajes. Uno es Jesús y el otro es Nicodemo. 2 personajes. Y, para la redundancia, también 2 maestros. 2 maestros. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Aquí está reconociendo que Jesús es como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es de Dios, si no está con Dios, si no está Dios con él. Allí vino Nicodemo y ¿a qué hora vino? En la tarde. Vino de noche. Nicodemo vino de noche. Y Nicodemo era uno de los principados ¿de qué? De los judíos. Es decir, que era una persona inteligente, una persona con cierto nivel y conocimiento de la palabra del Señor. Y llegó allí y le dijo: Rabí, maestro, maestro bueno. Estamos ilustrando la historia. Le digo: bueno, yo sé, dijo Nicodemo, que tú vienes de Dios, porque sabemos que Jesús hacía muchos milagros de sanación. Si usted no tiene problemas con la vista, ¿qué hacía Jesús? Lo sanaba. Si tenía problemas con la lepra, ¿qué hacía Jesús? Lo sanaba. Si tenía problemas con los demonios, ¿qué hacía Jesús? Lo sacaba. Y Nicodemo sabía que esa persona, ese ser, no era alguien cualquiera. Era un ser especial que estaba conectado con Dios. Y él le dice esto: yo sé que tú eres diferente. Yo sé que tú provienes de Dios, porque lo que hace no es común. Ahí está diciéndolo. Seguimos en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allí ya entran los problemas. Él fue a Jesús para que Jesús le aclarara algunas cosas y para decirle, para confirmarle: tú eres el Hijo de Dios viviente, porque no hay forma de que una persona pueda hacer las cosas que hace
Pero entonces Nicodemo quería saber si estaba bien. Se acercó a Jesús para decirle, bueno, estamos ilustrando la historia. Y yo me acerco porque te reconozco que eres maestro. Y allí estaban preguntándole, estamos ilustrando la historia, ¿estaré yo bien para entrar en los cielos? Estamos ilustrando la historia. ¿Estaré yo preparado para entrar en los cielos? Y allí el Señor le dice, de cierto os digo, ¿qué tiene que hacer? Nacer de nuevo. Vamos a imaginarnos esa historia. Ya Nicodemo era un señor mayor, pasado de 30 años. Estamos ilustrando la historia, no dice la edad. Pero si era uno de los rabinos del templo, ya era una persona que pasaba de 30 años, porque tenía mucho conocimiento. Y le dice, tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo es posible una persona nacer de nuevo? Todavía yo no he visto eso. No sé si quizás por aquí ha ocurrido, pero el espínola solamente se nace una sola vez. ¿Una sola? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Pero Nicodemo no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Y sigue diciendo, van conmigo en el versículo 4. ¿Estamos ahí? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entra por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice, pero ¿cómo es posible? Ya yo soy un hombre viejo. ¿Cómo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Nicodemo tenía su lógica, porque Nicodemo estaba actuando de manera terrenal. Jesús estaba hablando de manera espiritual y Nicodemo estaba hablando de manera carnal. Jesús estaba hablando del reino de los cielos y Nicodemo estaba pensando en las cosas de la tierra. ¿Cómo yo puedo, siendo viejo, volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Si fuera así, cuando llegamos a viejecito, volviéramos, si la madre estuviera viva, pero sabemos que eso no es posible. Y Jesús no se refería a eso. ¿Están conmigo en el versículo siguiente? Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí quedó claro, Nicodemo. Jesús está hablando de nacer del agua y del Espíritu. Para poder nosotros, mis queridos hermanos, ir al reino de los cielos, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Si no nacemos del agua y del Espíritu, es casi imposible, es imposible que podamos ir al reino de los cielos. No te está diciendo que tienes que volver de nuevo al vientre de tu madre. Te está diciendo que tiene que cambiar, ese viejo hombre queda sepultado y ahí viene ese nuevo hombre con Cristo Jesús. Siguen conmigo, mis queridos hermanos. Seguimos el siguiente versículo. Y aquí le explica Jesús, lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. Ahora, lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu. Cuando nacimos todo muy bonito. Me imagino cuando nació Alexis, su madre contenta, y allí llegó ese hombrecito, y allí lo recibió su madre y le dijeron, señora, sí, le nació un hombre, y bonito. Y allí nació el hermano Alexis, y se le entregó a su madre. Por así mismo, cuando nació nuestra querida hermana Elvia, allí nació nuestra querida hermana Elvia, y le entregaron, miren, le nació una princesa. Y su madre se sintió contenta porque tenía otra princesa, pero llegó otra princesa. Nacimiento de la carne. Pero cuando vamos aquí al texto dice, versículo 6, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
y le dice a Nicodemo: no te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Vuelve y le repite: es necesario nacer de nuevo. Cuando se repiten cosas en la Biblia, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es porque es necesario hacerlo. Hay que nacer de nuevo para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Cada mañana estamos naciendo de nuevo. Cuando usted se levanta y allá en esa parte, ese rincón, ve su Biblia y usted agarra su Biblia y lee su Biblia y le ora al Señor, usted nació de nuevo. Amén. Usted está naciendo de nuevo. Cuando usted se bautizó, que lo sumergieron, no por mucho tiempo, porque después se nos ahoga, que lo sumergieron y lo subieron, usted nació ¿cómo? De nuevo. Usted nació del agua. ¿Y cuál es la promesa que tenemos? Bautizarlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego entonces recibiré el Espíritu, el don del Espíritu Santo. Y en eso estamos, mis queridos hermanos, recibiendo el don del Espíritu Santo. Y sigue diciéndole: ¿quiénes van conmigo? ¿Quiénes van conmigo? En el versículo siguiente. Y aquí el Señor sigue explicándole a Nicodemo, porque Nicodemo está sorprendido de que cómo nació de nuevo, y el Señor le explica: bueno, nace de nuevo del agua y del Espíritu. Y le dice: porque es necesario nacer de nuevo. Y el Señor le explica en el siguiente versículo. En el versículo 7 le dice: no te maravilles de lo que dije, es necesario nacer de nuevo. Y el versículo 8 dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacer esto? Y Jesús siempre con amabilidad le da la respuesta a Nicodemo. Jesús siempre está dispuesto a darnos la respuesta que nosotros necesitamos. Él no le dice: pero yo te expliqué que es con el agua del Espíritu, pero yo te expliqué aquello. Jesús siempre está dispuesto a escucharlo. No importa qué situación usted tenga, si la pone en la mano de Cristo Jesús, Él la escucha, y no simplemente la escucha, se la ayuda a resolver. Si alguno, pero ¿por qué no me la resuelve? Hay una parte humana que debemos de hacer. Usted tiene una situación, no entiende algo, está pasando por una dificultad, una enfermedad, ya sea económica, porque la economía es una enfermedad económica. Hay personas que físicamente están bien, están así como yo más o menos, fuerte. Es decir, es un ejemplo, estamos ilustrando la historia, así como yo, fuerte, pero físicamente están bien, mentalmente están bien, pero económicamente están enfermos. Están enfermos. Si la enfermedad de nosotros, si tu enfermedad es la economía, el Señor puede resolver ese problema. Pero a veces estamos bien económicamente. ¿Cómo estamos? Bien económicamente. Y no tenemos ningún problema económico. ¿Qué es lo que hace falta? En la iglesia, ahí hay 5,000 pesos, no hay problema. Pero tenemos una enfermedad física. Tenemos un problema en un riñón, un problema en un ojo, un problema hasta en una oreja. En cualquier lugar tenemos un problema, y ese problema a veces no podemos resolverlo. Vamos al médico, el médico me da un diagnóstico, me dice: tómate 3 vasos de agua, y me tomo los 3 vasos de agua. De repente me dice el médico: tienes que tomarte 4, y me tomo 4 vasos de agua y sigo tomando lo que me dicen,
pero el problema sigue empeorando. Mi querido hermano, le digo que hay alguien que es Cristo Jesús que puede solucionar ese problema. Solamente hay que ponerlo en la mano de Jesús y Él va a obrar de manera extraordinariamente. Nicodemo no es la excepción. Nicodemo es un maestro y llegó de noche a Jesús porque no quería que nadie lo viera. No quería que ¿quién? Que nadie lo viera. Porque pregunto, ¿y por qué no fue de día? Pregunto, ¿por qué no fue en la mañana? ¿Por qué no fue en la tarde? Él fue de noche colado y se acercó a Jesús y empezó a preguntarle. Y Jesús empezó a responderle. Le dijo, tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Y esto dice el agua y el espíritu. Y ahí empieza pregunta y respuesta. Y Jesús le da, de nuevo le dice, es necesario nacer de nuevo. Vamos al versículo siguiente. Vamos al versículo siguiente, mis queridos hermanos. En el versículo 10, aquí dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Quién lo quiere Nicodemo? Maestro de Israel. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús le dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Eres tú no lo que enseña en Israel y no sabe esto? Pero Jesús es muy bueno y muy tierno. Y en el versículo siguiente dice, versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibes vuestro testimonio. Si yo he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis que si dijere las celestiales? Le está diciendo Jesús, si yo te digo cómo debe de hacer la cosa y no me crees, ¿cómo me va a creer las cosas celestiales? ¿Cómo vamos a entender las cosas celestiales si no entendemos las cosas terrenales? Mediante la fe, mis queridos hermanos, nosotros podemos entender muchas cosas que el Señor nos da el entendimiento. Hay muchas que no la vamos a entender, pero no se quede frisado ahí por la que usted no entiende. Obedezca la que usted entiende y pida al Señor sabiduría para poder entender lo que usted no puede entender. Y el Señor dice, pedidme sabiduría y yo daré abundantemente y sin reproche. El problema es que a veces la pedimos mal. A veces pedimos sabiduría para hacernos millonarios, pedimos sabiduría para tener muchos bienes, pero no pedimos sabiduría para entender las maravillas de la palabra del Señor. Amén. Versículo siguiente, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Usted dice, no, ¿cómo es posible, Nicodemo? Solamente cree en el Señor y tendrá vida eterna. Cree y obedece al Señor y tendrá como vida eterna.